El país se encuentra a menos de un mes del proceso de primarias o escogitamiento de candidatos para las presidenciales de 2025. Y sendas convenciones se van a desarrollar para en algunos casos elegir y en otros darle un aire de solemnidad al dedazo. Es tiempo entonces de revisar las características que acompañarán a esta primera elección y las agendas que deberían sostenerlas. Lo vamos a hacer con el doctor Osvaldo Moreno, analista político. Osvaldo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, querido Lenin, un gran abrazo y un saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación. El perfilamiento de candidatos hasta ahora nos muestra a Andrea González, Henry Cucalón, Francesco Tabaqui, Pedro Granja, Leonidas Giza, a quien decidan desde Bélgica, está Víctor Arauz, Jorge Escala y el presidente Daniel Noboa. Una primera lectura a esta dispersión de nombres, ¿cuál sería? Bueno, primero, creo que más que ver los nombres, hay que ver la plaza, en este caso electoral, o el país donde se va a dar la elección. ¿Cuál es el tipo de país o qué está discutiendo, cuáles son las demandas o cuál es el momento que vive en este caso el Ecuador? Un país que tiene en este momento 5, querido Lenin, 5 de las 10 ciudades más violentas del planeta. Guayaquil, Durán, que es la más violenta del mundo, Puerto Viejo, Machala y Manta. Guayaquil camino a la primera. Entonces, ese es el país que estamos viviendo, sumado a que somos el país donde más niños han sido asesinados en un país que no está en conflicto bélico. Donde más niños se asesinan es en Israel, en este momento a Palestina, pero en Ecuador es donde más niños han muerto por causas que no sean de un conflicto formal. Entonces les pongo el contexto de cómo está el Ecuador versus la crisis económica y una serie de factores que nos tienen una situación complicada. En este caso creo que hay otro escenario, ¿quién se consolida como en este caso el favorito? Durante el correísmo era Correa, digamos, durante las últimas elecciones ha sido quién vence al correísmo, si llega o no llega. En este caso el presidente de la República creo que es el primer factor, creo que es el primer, no sé si precandidato o candidato, tomando en cuenta, obviamente, que es un gobierno, me parece a mí, a diferencia de otros, que está en un proceso de tratar de no ser de transición. Es decir, el gobierno de Noboa, para mí en este momento, está en esa lucha interna con conflictos con la vicepresidenta, conflictos en el Ecuador, etcétera, etcétera, donde está definiendo si es finalmente un gobierno de transición o no lo es, donde no se puede descartar inclusive que se queda fuera de la segunda vuelta. Pero con tantos candidatos, Osvaldo, con tanto aspirante a la presidencia de la República, ¿eso implica necesariamente que existe un rosario de visiones del país, una multiplicidad de propuestas para el desarrollo o no? Yo siempre digo esto en bastantes foros. Yo creo que el problema no es de orden cuantitativo, si son 10, 15, 20, 14 aspirantes, sino cualitativo, de la cantidad, de la calidad de los contenidos, del conocimiento de los candidatos, de su preparación y de lo que nos están proponiendo. Y eso es lo que no hay. Yo creo que hay opciones y hay opciones. Por ejemplo, de las que usted me nombró, no sabía de dos, digamos, que tenían esta intención. Pero en todo caso, si los analizamos, bueno, primero partamos desde el correísmo, ¿no? Que para mí el correísmo ha presentado candidatos como para una interna de dirección del partido. Me parece que no han puesto los mejores candidatos, sino los más leales, digamos, como usted lo plantea desde Bélgica, si lo podemos ver así. Es decir, el correísmo nos ha presentado candidatos que para mí serían excelentes para una elección de dirección del partido, pero no con los mejores cuadros como para una elección de orden nacional, y eso se refleja en los resultados que han tenido las dos últimas elecciones. En el otro caso, habría que ver si la elección se polariza entre correísmo y anticorreísmo. Pero no decían que eso ya estaba superado y que ya ese clivaje era parte del pasado, cuando la evidencia demuestra precisamente lo contrario. Yo creo que la evidencia de cómo evolucionó Noboa nos daría esa tesis que usted plantea. Pero, por ejemplo, en la última elección, cuando usted veía la elección, sobre todo lo cualitativa, yo creo, a ver, si uno ve la encuesta que le llega al WhatsApp, que casi yo nunca la abro, generalmente el tema es la investigación. En investigación cualitativa, que es lo que no te dice la encuesta, la gente efectivamente nos planteaba que el plus de Noboa, más allá de su juventud, es que estaba fuera de esa esfera, de esa bronca. Sí, pero ¿por qué no votaban por Luisa González? Porque representaba el correísmo. Entonces, esa es la segunda pregunta que aparentemente no entró en el análisis de quienes decían está superado el clivaje correísmo-anticorreísmo. Yo lo que creo es que fue un factor muy importante, porque si hablábamos de ese tema, había una escena amplia de candidatos, digamos, anticorreístas. En el Ecuador, en este momento, yo creo que hay una disputa en ese anticorreísmo. Tienes al presidente de la República, que creo que a partir de que decidió que el correísmo no se asolvió incondicional, porque recordemos que el correísmo era funcional absoluta y totalmente a la agenda legislativa del gobierno. Aliado de la gobernabilidad. Absolutamente. De hecho el mismo gobierno, el mismo Noboa es quien los incluye en la consulta. Ellos estaban afuera de la consulta. Les terminó, digamos, involucrando y regalándole dos goles o dos triunfos, como queramos llamarlo. Pero en ese contexto me parece que ese anticorreísmo no me queda claro, finalmente, si es construye, o lo es,
en este caso Noboa, y una serie de candidaturas que están apareciendo en el camino que se manifiestan abiertamente en contra de esta tendencia política. ¿Y el correísmo qué es? ¿Es izquierda? ¿Es progresismo? Y si lo es, entonces también tiene que disputarse espacios con otros eventuales candidatos. Esa es una pregunta interesante. A ver, fuera de la esfera de los que entendemos o queremos o planteamos o pensamos que la ideología es importante, sí, pero hay un grueso del electorado que piensa o plantea que el correísmo representa un pasado que para ellos fue mejor. Al margen de la discusión ideológica que tengamos aquí, de la libertad, bla, 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 hay un grueso de la población y eso se refleja en los resultados. Y por eso votan como votan y son la primera minoría consolidada desde hace buen rato. Y yo diría la primera mayoría en la Asamblea a nivel parlamentario y a nivel de local en las últimas elecciones. No son mayoría porque si fueran mayoría les alcanzaría para sacar proyectos de leyes por sí mismos y necesitan aliarse con otras minorías para entonces armar allí sí más de 70 votos o más de 92 y poder imponerse sobre los otros legisladores. Bueno, entonces, no son mayoría calificada, pero son los que más parlamentarios tienen. Eso sí, bueno, ya. Digamos el bloque más grande. Pero más allá de eso, más allá de esas cuentas, Osvaldo, ¿se pueden advertir características comunes entre los aspirantes a la presidencia de forma al menos, no sé, se me ocurre hablar de la juventud, qué sé yo? Es que hay un factor que de pronto se me escapó, y usted lo nombró, que es lo que puede consolidarse desde las izquierdas, digamos, desde la otra cara, desde la otra esfera, con una particularidad. Para mí no es lo mismo el Pachacutic de Marlon Santi, que estaba total y absolutamente bloqueado a un acercamiento con el correísmo, versus el Pachacutic que tienes en este momento de Leonidas Issa y de Guillermo Churuchumbi. Es decir, yo no veo tan descabellado lo que pasa siempre, digamos, lo que ha pasado con la derecha, es decir, en la primera vuelta termina siendo una primaria y en la segunda vuelta se respaldan. Creo que este frente de izquierdas, que está Granja, que está Leonidas Issa, que está la UP, a diferencia, desde mi punto de vista, obviamente, de las izquierdas pasadas, digamos, o de esta coalición, es que yo sí veo que es más fácil que se entienda Churuchumbi y se me ocurre Luisa González de lo que podía suceder entre Marlon Santi y Luisa González. Ahora, de las nuevas caras hay, en el caso de Cucalón, que creo que es raro en el Ecuador, un político profesional en todo el sentido, no es un tipo todo internado, no voy a decir acartonado, pero como me parece un político muy del siglo XX, pero es un político profesional, que es algo que no hay comúnmente en el Ecuador. Pero más allá de las nuevas caras, Osvaldo, mi pregunta va hacia los rasgos que van a acompañar a estas candidaturas y por eso mencionaba si la juventud va a ser uno de ellos. La juventud es un factor, pero a ver, estamos en un país donde las cosas cambian en un segundo. Estamos hoy julio 4, aniversario, mi saludo a los amigos de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero falta un mes para las primarias, que es donde se definen las cosas. Sí, pero las elecciones se definen probablemente en la última semana. Entonces, en un país donde puede suceder cualquier cosa, yo no sé si de aquí a febrero o a enero la juventud sea un factor determinante. No lo sé, porque mucha gente dice, no, es que Noboa era muy joven. Claro, pero el apellido Noboa estaba 40 años en la papeleta. Pues no, venía un camino que había construido su abuelo a nivel empresarial, políticamente su padre y él a nivel parlamentario. Entonces, es muy difícil determinar. Podría ser un factor, por supuesto que sí, pero no sé si sea el más importante. El país va a asistir a una serie de agrupamientos no solamente ideológico, sino por temática, qué sé yo, en la agenda no va a faltar el tema de la violencia, de la inseguridad, ¿algún otro? Bueno, yo creo que la economía es fundamental, porque no es lo mismo hablar de violencia en Durán, ciudad más peligrosa del planeta, lo cual saludo con horror, que en Colta, Cajabamba, provincia de Chimborazo, que usted la conoce. Depende de las agendas. Le pongo otro ejemplo, elección pasada, la seguridad lo más importante, Topic no ganó. Todo el mundo de la Asamblea está desprestigiada. Los 3 primeros lugares venían de la Asamblea. El actual presidente vino de la Asamblea. Entonces, a veces la opinión pública, que hay que saberla interpretar, nos dice ciertas cosas, pero cuando la investigas a profundidad, sobre todo en cuestión cualitativa, te das cuenta que no son temas más importantes. Para mí, el tema económico es fundamental, sobre todo por la brutal crisis y liquidez que estamos viviendo. Será entonces, o sería entonces, quienes lo aborden de mejor manera, quienes propongan la mejor idea o quienes vendan el mejor sueño, quienes se terminen imponiendo. Yo creo que en este momento el país padece un exceso diagnóstico. Que no, que con nosotros fue más seguro, no, que tú tienes la culpa. Es momento de plantearle al país soluciones reales, porque el tema ya no es de broma. Yo creo que vamos camino a una gran crisis si es que esto no se resuelve o no nos presentan contundentemente alternativas que puedan resolver los grandes problemas del país. Osvaldo Moreno, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, encantado.